¿Cómo tener un metabolismo sano? La invitada de hoy, la doctora Daniela Silva, especialista en medicina interna. Vamos a compartir contigo información desde un lugar particularmente de muchísima responsabilidad y seriedad. Nada de estas historias de cómo hacer para acelerar tu metabolismo. Vamos a hablarte de psicología y de medicina desde un lugar de muchísimo amor y muchísima responsabilidad. Antes, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle clic a la campanita de notificaciones para que no te pierdas de los videos que te estamos trayendo cada semana. Bueno, vamos a darle la bienvenida a la doctora Daniela Silva. Hola Olguita, muchas gracias por la invitación. Hola a todo el mundo. Y bueno, vamos a hablar de cosas interesantes hoy. Sí, súper. Gracias a ti también por haberla aceptado. Yo te decía una cosa, Dani, y les cuento a todos que un poco lo dije en las historias de Instagram cuando los estaba invitando, y es que me gusta, desde que te empecé a seguir, me gustó mucho, y cuando nos conocimos, me gusta mucho escucharte porque te siento, siempre escucho una voz de muchísima responsabilidad y muy sensata y muy clara y muy neutra en el sentido de... ¿Ves? No, es claro que tú no estás tratando de vender una cosa, sino realmente como de transmitir una información que tiene un objetivo cuando te escucho y es ayudarle a la gente. Y por eso quería hablarlo porque aquí, a ver, quiero ser como clara en algo y es, desafortunadamente no siempre el hecho de que la información venga de un médico quiere decir que es transparente y desinteresada. ¿Qué hacemos? Es la realidad. Y eso es lo que yo quería contigo, además de pues que sé que conoces muy bien los temas que trabajas, porque cada vez que te leo y cada vez que escribes algo, es como, es tan claro y es tan completo y eres tan seria con tus referencias que para este tema particular, además, que como decía, que yo conecto con ese tema de la salud, de la relación con el cuerpo y con la comida, me parece tan importante porque la gente todavía está muy confundida y estamos todavía navegando unos temas muy superficiales alrededor de qué implica tener o qué significa en realidad tener un cuerpo sano, y ya para poner en contexto el tema de hoy, qué significa tener un metabolismo sano. Entonces, antes de que empecemos a hablar del tema como tal, yo te pediría, Dani, que en un par de frasecitas nos hables un poquito de tu trabajo y de como cuál es tu enfoque pues desde tu quehacer como médico. Vale. Bueno, primero que todo, gracias por la introducción y gracias por todas esas flores y cosas tan bonitas, porque la verdad es que mi trabajo, bueno, desde que abrí mi cuenta en Instagram hace un año, lo hice un poco con esa motivación de transmitir, de difundir, de publicar información que es de buena calidad, que la transmite una persona que como tú dices, la hace con responsabilidad. O sea, yo sé que todo lo que yo pongo ahí, hay gente que lo está leyendo y que está haciendo elecciones en función de lo que yo estoy escribiendo. Entonces, para mí eso pues, es una súper responsabilidad y así lo asumo y así intento, digamos, vivir mi día a día y mi presencia en las redes sociales. Así que, bueno, muchas gracias por eso. Esa es la meta. Yo soy médico, soy internista, soy especialista en medicina interna. Hice también una subespecialidad en geriatría en Estados Unidos, hice mi pregrado en Colombia, luego estuve en Estados Unidos 5 años y ahora vivo aquí en Madrid. Trabajo fundamentalmente, mi trabajo es en la consulta externa, en la consulta ambulatoria. Trabajo con pacientes de medicina interna, es decir, adultos de todas las edades, pero también me enfoco mucho en la parte geriátrica y toda mi consulta la baso en un pilar de nutrición, estilos de vida sanos, siempre en el contexto de la salud mental, de tener buena relación, una adecuada relación con la comida, con nuestro entorno, así que es un poco lo que hago, pues nada, todos los días con Súper. todos los pacientes. Vale, súper, que esa es otra de las cosas por las cuales también sentía como esa conexión contigo, y es que hablas, y eso es claro, del lugar que tiene no solo la salud mental, sino también la alimentación en temas de salud, y quiero que arranquemos entonces por ahí. Entonces, digamos que la primera pregunta que yo te había propuesto, o sí, frase para trabajar es, ¿qué es metabolismo? Porque es que siento que hablamos mucho del metabolismo y de acelerar el metabolismo, y yo no sé qué más cosas con el metabolismo, y la gente en realidad no tiene ni idea qué es metabolismo. Sí, de acuerdo. Yo creo que, al primero que todo eso, ¿qué es el metabolismo? La definición de metabolismo porque son muchas cosas, todos los procesos químicos que ocurren dentro de nuestras células. O sea, si queremos definir metabolismo, es eso, los procesos químicos
que ocurren dentro de nuestras células. Por lo cual, pues hay un montón de células en nuestro cuerpo diferentes que cumplen funciones diferentes para las cuales el metabolismo pues será diferente. No es lo mismo ser un adipocito, que es la célula que está en el tejido graso, que ser una neurona, que ser una glándula que ser una célula de la tiroides o una célula de las glándulas suprarrenales que producen las hormonas sexuales, esteroideas, andrógenos, estrógenos, etcétera. Entonces yo creo que el primer error es encasillar el metabolismo en una cosa, porque el metabolismo es un proceso muy complejo que está compuesto de muchas reacciones distintas. Entonces, pues eso sería como lo primero. Por eso mismo, digamos que hay un concepto que es la tasa metabólica, que básicamente varía de persona en persona y va en función del peso, de la estatura, del porcentaje de grasa, músculo, y lo que nos dice esa tasa metabólica es la cantidad de calorías, porque en realidad se define así, la cantidad de calorías que necesita una persona o un cuerpo para sobrevivir, para llevar a cabo sus funciones fisiológicas. Pero es una definición muy simplista, o sea, es decir, la tasa metabólica es importante, pero como ya lo sabemos y como hemos intentado transmitirlo de muchas maneras, no todas las calorías son iguales. Entonces yo puedo tener una tasa metabólica de 1.400 calorías, pero si me tomo 1.400 calorías de chocolate, pues no es lo mismo, o de papas fritas, pues no es lo mismo que 1.400 calorías de brócoli y otras cosas, o como debe ser una alimentación balanceada, teniendo en cuenta pues esos, pues digamos, todos los aspectos nutricionales. Entonces, esa sería como la definición de metabolismo y la definición de tasa metabólica. Ahora bien, teniendo en cuenta la tasa metabólica, hay muchas personas que dicen, es que tengo un metabolismo acelerado, tengo un metabolismo rápido y tengo un metabolismo lento y por eso engordo. A ver, eso tiene, digamos, algo de cierto, y si es verdad que hay personas que por su genética, por su predisposición genética, tienen esa tendencia a quemar más calorías o a requerir más energía, y entonces por ese motivo se les llama, o se les dice que tienen un metabolismo más rápido. Así como también hay personas que por su predisposición genética y otros factores además que se pueden modificar con la dieta y bueno, en fin, pues tienden a tener un metabolismo un poquito más lento. Pero, pero bueno, esa será como la respuesta a tu pregunta de qué es el metabolismo y por qué no se puede definir de una manera tan fácil ni hablar de metabolismo como una sola cosa, porque pues no lo Claro, es. y justamente la razón por la que quería hacerte la pregunta es porque yo creo que la tendencia es a creer que la definición de metabolismo, y cuando hablo de metabolismo es de lo que tú escribiste primero, y es todos los procesos químicos que el cuerpo eh, hace para funcionar, y aquí estamos hablando de absolutamente todos los sistemas, opuesto a, que es lo que yo creo que la gente entiende por metabolismo, simplemente el ritmo al cual una persona quema calorías. Perfecto. Entonces, y eso ya de entrada, y esto lo voy a dejar un poco para más adelante, pero creo que aquí podemos conectar, me pone a pensar en, entonces esa idea de acelerar el metabolismo es también bien salida de contexto desde el punto de vista de si yo primero ya, ok, hay una cosa como tú lo acabas de decir que se llama la tasa metabólica, pero eso es una como subparte de todo lo que es metabolismo. Entonces eso quiere decir que lo que yo quiero es que mis células estén lo suficientemente sanas para que ellas puedan hacer de la mejor manera, de la forma más eficiente y a su ritmo natural los procesos que tienen que hacer. Entonces, desde ese punto de vista, no tiene ningún sentido querer acelerar el metabolismo. Pero además, si me fuera a la especificidad o a esa subparte de la tasa metabólica, ¿qué tan cierto es eso, Dani? Y si se puede hacer, ¿cuál es el riesgo de montarme en ese tren o en esa historia de que voy a acelerar mi metabolismo? A ver, digamos, un ejemplo que a mí me gusta usar mucho porque yo creo que es muy ilustrativo y la gente lo entiende bastante es el ejemplo de la tiroides. Entonces yo creo que la hormona tiroidea o la glándula tiroides es básicamente como la que rige sobre todos los procesos metabólicos del cuerpo. En realidad, si tenemos una tiroides hiperactiva, va a afectar todos sus sistemas y va a haber una hiperactividad de todos sus sistemas, y si está hipoactiva, pues lo contrario. Con lo cual, si está hiperactiva, podemos decir que se acelera el metabolismo. Uh-huh. Ahora bien, hace ya algunos años, afortunadamente ya no se usa, bueno, ya no puedo decir nunca porque eso no pasa, pero se usaba la hormona tiroidea para acelerar ese metabolismo, para que ocurrieran más rápido las reacciones, y por eso se usaba como suplemento, como herramienta para perder peso. No puedo ser suficientemente enfática diciendo lo peligroso que es esto y lo horrible que es, porque es que la tiroides funciona, como tú bien dijiste en un momento,
para regular, para poder controlar ese metabolismo, para que todas las reacciones químicas que ocurren en todos nuestros sistemas se hagan de una manera sana, balanceada y adecuada. Entonces, sí, o sea, efectivamente hay algunos suplementos, algunos medicamentos que aceleran la tasa metabólica, que pueden acelerar los procesos metabólicos, pero no por eso significa que ni vayamos a perder grasa, ni a perder peso, ni mucho menos de una manera saludable. De hecho, ocurre todo lo contrario. Ujú. ¿Qué pasa con, bueno, tú ahorita nos hablaste como de esa hormona que se usaba para acelerarle la tiroides? ¿Qué pasa con quemadores de grasa? De quemadores de grasa hay de muchos estilos y de verdad que es un producto que debería estar más regulado. Si me preguntas a mí, yo creo que es peligroso. Muchas veces, además, estos quemadores no está muy claro qué es lo que tienen y qué es lo que no tienen, porque precisamente no tienen no están suficientemente bien regulados. Lo que alteran estos quemadores de grasa, si tienen algo de hormona tiroidea, pues pueden alterar el funcionamiento de la tiroides. Entonces pueden dar taquicardias, pueden acelerar la pérdida de hueso, la pérdida de masa muscular, bueno, todo, digamos, lo que sucede, pueden incluso dar crisis de ansiedad, que es lo que sucede en estados hipertiroideos. Ujú. De ahí en adelante ya tienen un montón de cosas, algunas pueden ser peligrosas, algunas simplemente no funcionan, entonces es un timo, simplemente los venden como quemadores de grasa y al final no son nada o no tienen ningún tipo de principio activo que funcione efectivamente como quemador de grasa. Ahora bien, hay algunos suplementos, por ejemplo, algo que está de moda, que es el tema del vinagre de sidra de manzana, que tiene muy poquita evidencia, pero parece que usado de manera adecuada en personas que lo toleran, porque no lo tolera todo el mundo, Ujú. puede mejorar ligeramente la sensibilidad a la insulina en personas con resistencia a la insulina. Esos son, es que es muy difícil hacer estudios, digamos, a ciencia cierta y controlados y todo con este tipo de suplementos y alimentos. Entonces, eso hay que, y cada caso es súper diferente. Yo tengo pacientes que han intentado el vinagre de sidra de manzana y les va fenomenal, y pacientes que me dicen, es que me estoy muriendo de la gastritis, Ujú. me da un dolor horrible, así es horrible, no quiero. Pues no, no, y ahí toca investigar qué es lo que está pasando. Cuando hablaste del tema de la sensibilidad de la insulina, me haces pensar en, por ejemplo, cuando la gente está buscando esos aceleradores de metabolismos o esas pastillas o el método o el tipo de ejercicio que, porque hasta eso venden a veces, ¿no? El tipo de ejercicio que acelera tu metabolismo. No piensan, por ejemplo, en cosas como que puede ser que parte del desorden, así sea muy leve, hormonal que tienen, tenga que ver más bien con un tema, por ejemplo, de azúcar en la sangre porque su insulina no está funcionando bien. Entonces, digamos que eso permite, eso ayuda a ver esa perspectiva mucho más amplia que nos dice que no podemos diseccionar y separar y convertir a los sistemas del cuerpo en cosas que están como tan desconectadas una de la otra, que yo me puedo enfocar solo, por ejemplo, en acelerar el metabolismo, y puede ser que una persona esté teniendo, por ejemplo, problemas de estreñimiento, problemas de digestión, que se le inflama mucho el colon o que no puede perder peso más por un tema de, por ejemplo, insulina y no porque tenga el metabolismo lento. Claro, sí, sí, al final es eso y yo creo que por eso es tan importante el acompañamiento de un médico y no es por hacerme propaganda, pero los médicos internistas por lo general son los que tienen como una visión un poquito más holística y más general de todos los sistemas porque al final es imposible bueno, es imposible porque es un momento, más o menos como se está practicando la medicina hoy en día, que va todo muy sistematizado y la gente se subespecializa y se superespecializa. Entonces vas al especialista en endocrinología, en tiroides, en cáncer de tiroides, que Ujú, está muy bien para esas personas, ujú. pero para las personas, para la población general sana, que lo que busca es un control, una prevención, una detección temprana de enfermedades, un mantenimiento de la salud, pues lo suyo es que haya un acompañamiento de un médico que sea capaz de ver todos los sistemas, porque efectivamente, si hay una persona con un problema de resistencia a la insulina, pues va a tener mucha dificultad para perder peso si no se aborda de la manera adecuada, si además tiene un problema de ansiedad, eso además va a afectar todos los ejes hormonales del cortisol, puede tener un problema también a nivel gonadal, si es una mujer puede tener problemas en sus ciclos menstruales, es decir, todo está conectado y en la parte y en los sistemas de hormonas, en los ejes hormonales, en los ejes endocrinológicos, pues eso se ve muchísimo más. Es de verdad muy, muy importante tener todos los parámetros en cuenta.
Yo te iba a hacer una pregunta con respecto a hormonas más adelante, pero creo que voy a dejar un poco el tema de la alimentación para el final y ahora que estás hablando, por ejemplo, de temas endocrinos, ya, yo sé que te voy a hacer una pregunta que es casi absurda por la complejidad que implica la respuesta, pero si yo te dijera, si yo te preguntara, Dani, ¿cuáles son como los factores o los indicadores principales que desde lo endocrino uno tendría que tener presente para saber o para procurar un metabolismo sano? ¿De qué estaríamos hablando? A ver, yo pienso que para tener un metabolismo sano, sobre todo, hay que tener buena alimentación y ahí es importante tener suficiente cantidad de fibra, fibra vegetal, frutas, verduras, todo lo que es una alimentación basada en plantas, que si bien no tiene que ser vegetariana para nada, ni vegana, ni mucho menos, pero sí basada en plantas, porque eso nos va a ayudar no solamente con el contenido de fibra, sino con todos los fitonutrientes, con todos los micronutrientes que nos van a ayudar a que tengamos pues un metabolismo y sano y en orden. Entonces yo pienso que eso es importante. Luego el tema del sueño, es muy importante tener un sueño, una calidad de sueño que ya sé que es difícil hoy en día, pero el sueño va a tener un efecto directo en la insulina, en el cortisol, o sea, un efecto hormonal directo. Así que ese parámetro pues es importante. La parte, yo creo que no podemos hablar de hormonas porque todas son iguales de importantes, pero sí podemos hablar de prácticas o de estilos de vida o de cosas que hacemos en nuestro día a día para poder regular de alguna manera todas nuestras hormonas. Luego, si somos mujeres, pues mirar a ver si estamos tomando anticonceptivos orales, porque efectivamente pues queremos evitar quedar embarazadas, pues ver que en realidad son un anticonceptivo que toleremos, porque no todas las mujeres los toleran, pueden tener algún tipo de reacción adversa o se han descrito casos de depresión, en fin. Eso sería otra cosa importante. Y luego también es muy importante el tema de la actividad física. Entonces no tiene que ser, o sea, obviamente si hacemos ejercicio, hacemos un poquito de fuerza, yo siempre le digo a mis pacientes, es tan importante el ejercicio aeróbico como el ejercicio de fuerza, porque al final lo que queremos hacer es construir masa muscular, no porque nos veamos más lindos, que sí, puede que nos veamos más atractivos nosotros mismos en el espejo, sino porque es importante proteger nuestros huesos, es importante cuando llegamos a cierta edad tener esa reserva muscular suficiente para poder proteger nuestros huesos a lo que nos enfrentamos más adelante. Entonces, tener un poquito de ejercicio de fuerza con pesas, pero si eso no es tan factible, pues sí, hacer un poquito de actividad física, salir, caminar, estar al aire libre, tener esa síntesis de vitamina D con el sol, que es tan importante, que la vitamina D también es un poquito, la subestimamos y el déficit es una epidemia y prácticamente todos mis pacientes tienen un déficit de vitamina D que también va a influir en todos los procesos metabólicos, especialmente a nivel óseo. Entonces, bueno, pues yo creo que eso sería como las cosas que están en nuestras manos, además que las podemos modificar. Uh-huh. Si fuéramos a especificidades un poquito más, a amplificar un poco en temas de alimentación, por ejemplo, cuando tú hablas de vitamina D, claro, yo sé que ahí recibir una cantidad suficiente de sol es importante, pero desde la alimentación, ¿en dónde tendríamos que estar parando bolas? Si yo quiero saber o asegurarme de que tengo un buen supply de vitamina D. Sí, porque desafortunadamente la vitamina D es muy poquito lo que absorbemos o lo que nuestro cuerpo asimila de fuentes exógenas, es decir, de alimentación. La vitamina D en realidad se sintetiza, se crea en nuestras células a partir del colesterol, que por eso también es tan importante el colesterol y tener un buen nivel de colesterol, y de la luz ultravioleta del sol. Entonces, por eso es que es tan difícil asegurar un buen aporte de dieta. Habiendo dicho eso, los lácteos, pues son una buena fuente, la leche, algunas verduras, algunas frutas, marisco, bueno, yo creo que esas son como las tres fuentes más grandes de vitamina D, igual se me está escapando algo, pero sobre todo tener exposición solar. Ahora, sí, yo sé que el tema de la exposición solar hay que hacerlo con responsabilidad por temas, digamos, de fotoprotección, pero además, a veces es imposible. Nosotros que vivimos en Europa, que tenemos estaciones que no tenemos tanta facilidad para tener esa exposición a la luz solar todo el año, pues es muy importante en nuestro caso suplementarnos. Y la dosis ideal es suplementarnos todos los días con 5.000 unidades de vitamina D. Y si podemos hacerlo también de manera mensual, hay algunas pautas para hacerlo de manera mensual, pero la verdad es que deberíamos suplementarnos.
vitamina D. ¿Una persona necesita una prescripción médica para ir a comprar vitamina D o uno puede ir a la farmacia y pedir En la- simplemente vitamina D? no, hoy en día se puede ir a la farmacia sin problema. Las vitaminas todavía tienen venta libre, tanto en España como en Colombia y en Estados Unidos. En Estados Unidos creo que sí necesita receta. La última, sí, en Estados Unidos necesita receta. Hay algunos multivitamínicos como Multicentrum que tienen algo de vitamina D, que eso sí los puedes comprar en venta libre, que de hecho yo también, que esto digamos que la evidencia tampoco es que sea así súper, súper clara, pero a mí sí me gusta recomendar un multivitamínico en la población general porque nos ayuda a asegurar un aporte de vitamina D, de magnesio, que hay un déficit de magnesio también en la población general que no está diagnosticado, bueno, de calcio, de vitaminas B, del complejo B, que es súper importante, etcétera. ¿Alguna particularidad o cosa que uno tenga que tener en cuenta cuando va a comprar un multivitamínico? Y mira, y esta pregunta te la hago además porque nosotros, pues bueno, la gente sabe, yo cuento mucho que nosotros vivimos en San Francisco, en California, muchos años y yo veo que el tema de las vitaminas allá es súper grande y uno va a cualquier farmacia, a cualquier supermercado y ve vitaminas y a veces yo digo, uff, pero ¿y esto de verdad tendrá como buena calidad? Pues porque Almidón. hay ¿cómo? Digo que puro almidón, que los usan a veces Sí, exacto, exacto. Y es como, esto, ¿ves? Como que, ¿qué hace uno para saber que un multivitamínico es de buena calidad? ¿Ves? ¿Te fijas por el laboratorio? ¿Te fijas en el precio, en las dos? En... hay tantas casas, yo creo que o sea, aquí sí mi respuesta es así un poquito, no va a ayudar mucho, pero al final lo que tienes que ver es que tenga un buen aporte, por ejemplo, en mujeres de vitamina D, que tenga, que sea completo. Hay muchos multivitamínicos, por ejemplo, que tienen complejo B, magnesio y calcio, por ejemplo. Entonces, ver que tenga un buen aporte de magnesio, o sea, que se alargue esa lista de micronutrientes, eso es importante. Y luego, pues, yo recomiendo el Multicentrum porque es el que más, digamos, el que más conozco, el que más he usado, pero también, y hay un Multicentrum Mujer, por ejemplo, que está muy bien, pero también hay otras casas más pequeñitas que hacen multivitamínicos buenos en general. Sí, no te tengo una respuesta muy, muy científica, pues eso Ujú, sí, hay que ujú, mirar. ujú. Bueno, ahora, yo sé que obviamente cuando nos estás diciendo que a ti te gusta y te parece importante un multivitamínico, nos devolvemos al tema de la alimentación y de todas formas siempre va a estar primero en fijarme que, pues que ojalá a través, ojalá la mayoría de lo que yo me estoy comiendo o de los aportes que yo necesito estén viniendo de mi alimentación. Em, Tratamos de ser un poquito más específicas, porque bueno, la gente, yo siempre supongo como que juego a ser abogada del diablo y la gente una alimentación basada en plantas y la gente puede decir, pues no, súper bien porque yo como ensalada todos los días. A mí eso es una cosa que la gente me dice mucho en consulta, pero es que yo como ensalada todos los días. Y uno pregunta, bueno, ¿y qué tiene tu ensalada? No, pues lechuga, tomate y pepino, o lechuga, tomate y zanahoria. Sí, que eso es pura agua, fácil. Ya está, y un poquito de fibra. Sí, a ver, lo del tema de la alimentación basada en plantas, hay que volvernos, o sea, yo creo que cuando nos pues, empezamos a tomar el tema de la nutrición en serio, nos empezamos a preocupar por lo que estamos comiendo y que en realidad queremos asegurar, porque como tú dices, siempre, siempre, siempre va a ser mejor la fuente natural, la fuente de alimentación, que la fuente de suplementación. Un ejemplo de eso, por ejemplo, los omega 3, que yo con los omega 3 tengo una relación como que a veces los quiero mucho, a veces no los quiero tanto, porque hay mucha evidencia contradictoria y es verdad que la suplementación, por ejemplo, con omega 3 con suplemento como tal, parece mejorar niveles de triglicéridos en pacientes que tienen triglicéridos muy altos, pero parece también que esa mejoría en diferentes parámetros es muchísimo más evidente y mucho mejor cuando ese omega 3 viene de los pescados, del salmón, de las anchoas, de las sardinas, del aceite de oliva, etcétera, de ese tipo de fuentes. Entonces, yo creo que cuando nos estamos empezando de verdad a querer poner serios con el tema de la alimentación por salud, hay que ser muy, muy creativo y hay que empezar a mirar en la diversidad. Entonces, es muy importante que tengamos de todo tipo de verduras, no solamente lechuga, berenjena, calabacín, y en realidad ahí sí nos tenemos que poner en la tarea de ser creativos para cocinar, porque yo sé pues, que a veces no sabemos qué hacer con ello y por eso es que a mí me parece tan interesante el tema de las redes sociales y de Internet, porque al final le da a mucha gente herramientas en casa para poder, que si se quiere cuidar, la gente ya no tiene excusa. O sea, es que entras
a Google y receta de calabacines y que te sale, y además como si los pones a la plancha, ya está, quedan súper ricos. Pero yo creo que el tema de la diversidad es muy importante, no es solamente comer lechuga, es comer todas las verduras, es comer legumbres. Las legumbres son súper importantes y son súper, súper, súper ricas en un montón en proteína, ricas en antioxidantes, son excelente alimento que si bien las personas con algunos temas de salud como colon irritable pueden no tolerarlas tan bien, la razón por la cual no las toleran bien también hay que estudiarla, porque si tú no toleras bien las legumbres, muy seguramente es porque está sucediendo algo ahí dentro de tu intestino que se puede corregir si miramos bien la causa. Entonces, sí, alimentación basada en plantas básicamente es diversidad, muchas verduras, muchas frutas, no tenerle miedo a las frutas, que es otro tema también que yo creo que vemos mucho en redes, que es que ahora las frutas tienen mucho azúcar y entonces ahora no comemos frutas porque tienen mucho azúcar. Falso, o sea, el azúcar de las frutas es un azúcar intrínseco súper bueno que viene con fibra, que viene además que es además una opción deliciosa para un snack saludable. O sea, la fruta es buenísima y si no nos gusta la fruta pero nos gusta la verdura, vale, pues no pasa nada. Pero si nos gusta la fruta, o sea, que podemos comer la fruta que queramos, que no hay ningún tipo que no tenemos que por qué tenerle miedo al azúcar de la fruta. Ujú. A mí me encanta eso que tú dices de la variedad, porque yo también digamos que lo digo mucho, y para mí además trae la claridad de la diferencia, que esto es una cosa que para mí, bueno, y para ti también, porque cuando hemos hecho los videos con todo el otro grupo de mujeres con el que estamos, de hablar de la diferencia que hay entre alimentarse bien y estar a dieta. Sí, Y cuando estás a dieta, no me interesa la que sea, ya, bueno, y aquí hay una claridad que tú haces que a mí también me gusta hacer y es, hay ciertas condiciones de salud que requieren y por un caso ya realmente de que si me como tal cosa, pues me pongo en riesgo de no consumir ciertos alimentos. Pero uh-huh. en general nuestra alimentación no debería ser muy restrictiva. Efectivamente. Entonces, cuando estamos hablando, todos por favor escúchenos de una alimentación sana, es una alimentación variada y en esa variedad, y creo que vas a estar de acuerdo conmigo, claro, la prioridad serán los vegetales, pero también caben el arroz, las patatas, el boniato, ese tipo de cosas, ves que están súper satanizadas y vetadas, incluyendo el trigo, por ejemplo, por todo el tema del gluten. Y eso también puede hacer parte, si yo tengo una alimentación variada, esas cosas caben de manera ahí perfecta. Pero perfecto, es que caben y además son necesarias, porque al final tampoco podemos vivir si vivimos solamente de verduras y frutas, también vamos a enfermarnos. Entonces necesitamos proteína, necesitamos, bueno, a ver, las personas que son veganas saben muy bien que tienen unas particularidades y deben suplementarse mucho mejor, o sea, deben tomar unos suplementos que las personas que somos omnívoras no tenemos la necesidad de hacer. Pero efectivamente necesitamos la fibra de los trigos, de los cereales integrales, de las patatas y el boniato, por ejemplo, tiene un gran aporte de potasio, de antioxidantes, de vitaminas. El arroz también es un cereal espectacular. Entonces, lo que no tenemos que hacer o lo que no deberíamos hacer es excedernos, pero es que esto es como en todo, o sea, es que todos los excesos son malos. Entonces, y si hacemos las cosas con un balance, con un equilibrio, comemos de todo, y ahí también caben los postres y los helados y los chocolates, salir el fin de semana con los niños a tomarnos un helado y una galleta de chocolate hacen parte de esa pirámide nutricional y de ese balance, porque es que si no, van a afectarse otras dimensiones de nuestra vida que también pueden afectar nuestro metabolismo y nuestra salud. Es que todo al final es un círculo y todo se conecta. Uh -huh. Y ahora que dices eso, de pronto entonces podemos empezar a conectar con la parte de ponerle un poquito de énfasis al tema de como el estrés y lo emocional en el impacto que eso tiene en el metabolismo. Entonces, claro, yo sé que hay muchas otras cosas, pero cuando tú dices que sí nos privamos por completo de algo en la alimentación, se empiezan a afectar otras cosas. Y entonces ahí yo empiezo a pensar otras cosas como una persona, por ejemplo, que está en constante estrés porque tiene temor a comer arroz o porque tiene temor a comerse más de 2 rebanadas de pan en un día, que ya no debería ser el ideal para todos los días, pero si un día porque tenía una reunión lo hice, pues no debería generar estrés. Y el tema es que, y acá de pronto tú me puedes ayudar a compartir más acerca de esto, es un tema no es solo energético, es que, bueno, es energético, pero tiene un respaldo científico y es una persona que está constantemente en una situación de estrés, o bien por una restricción o por algo que no tiene nada que ver con una relación tóxica con alguien, está haciendo que el metabolismo
tenga cambios dramáticos y se ven secreciones bastante significativas de varios distintos tipos de hormonas en el cuerpo que alteran cómo me funciona todo lo que tú acabas de describir o lo que nos explicaste al comienzo. Sí, yo voy a contar una anécdota personal que después cuando me vea me va a dar vergüenza, va a decir, ¿cómo conté eso? Pero yo me acuerdo cuando tenía como 14 años o 13 años, estaba muy chiquita y terminé con un novio y me dio una tristeza, pero horrible, 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 una tristeza de estas profundas que yo creo que fue el momento más triste de mi vida hasta ese momento, nunca había sentido tanta tristeza y me dio fiebre. Pero no estaba enferma, me dio fiebre ese día y luego a los 2 días ya estaba perfecta, no tuve nada más. Entonces, ¿por qué les comparto esta anécdota? Porque al final todo nuestro estrés, todas nuestras emociones, todo lo que sentimos, eso nos afecta totalmente, directamente nuestras hormonas, nuestra fisiología. Entonces, existe una cosa que está muy bien descrita que es el eje intestino-cerebro y es que todo lo que sentimos, todo lo que sucede en nuestra mente, se va a reflejar en nuestro sistema digestivo y en el resto de sistemas de nuestro cuerpo. Entonces, al final yo creo que ese tema de las emociones, del estrés, el estrés emocional va a hacer que nuestro cuerpo no solamente afecte el sistema hormonal, hay personas que les da menorrea, que se les corta la regla cuando tienen mucho estrés, así como lo mismo, y si hagan ejercicio, se les corta la regla, porque ese estrés crónico va a producir una serie de citoquinas, de sustancias proinflamatorias que van a hacer que entremos en un estado de inflamación crónica que nos va a perjudicar y que va a afectar todos nuestros sistemas y que va a afectar todo pues, nuestro metabolismo. Así que no es que estás somatizando, pues que estoy somatizando porque es real, es que el cerebro afecta al resto de los sistemas de nuestro cuerpo. Sí, hay una conexión, bueno, con todo, es acá, claro, uno como por tratar de que la gente pueda hacerse, yo digo, imágenes en la mente de lo que estamos hablando, uno dice la influencia de tal en tal, pero nada es unidireccional, ni siquiera bidireccional, o sea, es que mientras que está pasando una cosa entre sistema nervioso central y producción de hormonas de la tiroides, están pasando otro millón de cosas más, pero digamos que ves como es un tema que me interesa tanto, como esa conexión de lo emocional como con lo fisiológico. He visto en tantos libros distintos en donde te explican con detalle, bueno, nombres que hasta ni siquiera puedo pronunciar, como cuando estás bajo estrés, tu sistema nervioso central empieza a mandar órdenes a distintas partes de tu cuerpo para que se produzcan hormonas. Y si no estabas previsto o no era previsto que eso sucediera, pues se rompe la homeostasis. Y para mí ay, sí, ya todos nos sabemos esta historia de que el estrés afecta, pero mira, a mí me parece tan importante que tú y yo volvamos a tomarnos el tiempo de repetir esto, Daniela, y que la gente lo vuelva a escuchar, así sea un tema que esté súper de moda ahorita y, ay, pero todos ya lo sabemos, pero vuelve y llega gente a la consulta que me dice, por ejemplo, hoy, Olga, es que yo sé que yo tengo que meditar, es que yo sé que yo debería desacelerarme, es que yo sé que yo me beneficiaría de respirar o hacer ejercicios de respiración antes de ir a dormir, pero no tengo tiempo. Y yo digo, esa es la respuesta, perdón, ya Dani, ya te doy la palabra, pero esa es la respuesta de muchos de nosotros porque todavía no nos creemos o no hemos querido darle el lugar que se merece la salud mental en el impacto en el cuerpo. Es como todavía queremos, y de pronto puede ser por un deseo de todavía querer esperar que, ay, que más bien el doctor me dé una pastilla para que me quite la inflamación del colon, o más bien el doctor ojalá me dé una pastilla para poder quedar embarazada. O bueno, ¿ves? Y es como, no, gente, por favor, tenemos que empezar como sea a sacar tiempo y a entender que toda la parte puramente física, médica y fisiológica es que eso es, así como eso es de importante la parte mental y de manejo de estrés, igual. Sí, o sea, tienes toda la razón. Yo creo que esto como sociedad nos hace falta creernos un poco más la importancia de la salud mental y como algunas prácticas, por ejemplo, como la meditación, el mindfulness, el ejercicio, nos van a beneficiar o nos van a ayudar a como a hacer como ese resetting, ¿no? Y yo creo que
cada persona pues tiene sus prioridades y cada persona, por ejemplo, como para una persona puede ser meditar, para una persona puede ser hacer 20 minutos de correr en la cinta, ¿sabes? Que no tenemos que hacerlo todo, porque yo creo que también eso nos agobia, como que, uy, Dios mío, es demasiado. Pero sí, yo creo que como tenemos el tiempo de, de comer, de salir con amigos, de ir al médico, de tener reuniones de trabajo, pues esto es cuestión de ponerlo como una prioridad, porque al final pues nos vamos a terminar enfermando y el estrés crónico pues es el responsable de enfermedades que luego no tenemos, o sea que ya puede ser muy tarde, entonces al final hay que tomárselo mucho más en serio. Y aquí aprovecho para hacer una pequeña, contar algo que me pareció increíble. Aquí en España se están tomando como muy en serio el tema de la regulación de las pseudociencias, que seguro lo has visto por ahí, y a mí eso me parece o sea, a ver, que está muy bien, digamos, regular el tema de las pseudociencias, porque hay personas que se aprovechan de estas cosas y entonces empiezan a cobrar cifras exorbitantes, pero me choqueó mucho el otro día que por un tema profesional me enteré que la meditación y el yoga es considerada una pseudociencia. Al final digo, pero Dios mío, entonces no te dejan hacer determinadas publicaciones, no te dejan hacer determinadas intervenciones que tienen que ver con yoga y meditación, que tienen estudios que avalan su efectividad a nivel de estrés emocional y de relajación, porque es una pseudociencia. Entonces dices, Dios mío, nos estamos saboteando, ¿qué está pasando? O sea, y entonces, claro, como no se le da la importancia suficiente desde los entes reguladores, desde las autoridades más altas, pues la gente entonces tampoco se lo toma en serio. Ujú, ujú. Sí, ahí, bueno, no es el tema del live de hoy, pero yo ahí tengo una creencia muy particular y es que eso también tiene que ver con un tema de un deseo de manipulación desde un nivel como político, ¿ves? Queremos que la gente todavía esté dormida, no queremos que la gente medite, no queremos que la gente se conecte consigo, no queremos que la gente despierte, porque eso se convierte en una amenaza a muchas cosas, que es un poco, y tampoco me voy a meter acá mucho con el tema del coronavirus ahora, ¿ves? Sí es un virus, sí hay que cuidarse, pero todo este tema del pánico que se ha generado alrededor de esto, lo veo más como una estrategia de manipulación, porque es una forma perfecta de distraer a la gente y ponerla a que se llene de miedo y a que se olvide de que hay otras cosas más importantes. Y siento entonces que esas luchas o statements en contra de, por ejemplo, la meditación es solo eso, es como hay un poder más grande que no quiere que despertemos como humanidad y que no quiere que nos demos cuenta del poder que tenemos de sanar a través de cosas que tienen que ver no con lo que produce un laboratorio, sino como yo manejo mi estilo de vida. Sí, aquí tenemos herramientas nosotros que podemos implementar, o sea, que gracias a Dios también tenemos tanta, y yo creo que el trabajo que estamos intentando hacer tú y yo es eso, tratar de llevar esta información, este conocimiento, todo esto a muchas personas para que nos podamos empoderar, ¿no? Que yo creo que esa es la, la solución. Bueno, Dani, yo, como siempre digo, estos temas me encantan tanto que me quedaría 1 millón de horas hablando acá contigo, pero ya vamos a empezar a cerrar y entonces la última como pregunta, por decirlo así, o digamos que frase para conversar alrededor de ella, que yo sé que también, yo sé que vuelve y suena un poco ridícula como cómo me vas a preguntar esto si es que la respuesta se demora 1000 años, pero digamos que cuál sería la relación o en dónde está la importancia de prestarle atención a nuestra digestión para cuidar nuestro metabolismo. Súper importante. A ver, el 90%, hay una hormona, un neurotransmisor muy importante que modula los estados de ánimo, que es la serotonina. El 90% de la serotonina de nuestro cuerpo está en células intestinales. Y la serotonina, un déficit de serotonina es una de las principales causas de depresión mayor, por ejemplo. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos o sea, que el intestino tiene tanto serotonina que modula el afecto como otra serie de hormonas, una cantidad de hormonas que regulan la saciedad, pues está la insulina, evidentemente el glucagón que están secretados por el páncreas, que hace parte de nuestro tracto digestivo. O sea, todas esas hormonas que se secretan en nuestro tracto digestivo, pues son fundamentales para que tengamos un metabolismo sano. Entonces, si tenemos buenas digestiones, pues muy seguramente es porque estamos teniendo una buena nutrición y seguramente porque tenemos un metabolismo sano. Si tenemos diarreas, si tenemos estreñimiento crónico, esas dos señales, o si tenemos pesadez después de comidas frecuentemente, que sentimos que todo el tiempo estamos con mucha distensión abdominal, flatulencia, todos esos síntomas digestivos son un reflejo claro de que hay algo, que hay alguna bandera roja por ahí que hay que ponerle atención. Entonces, sería muy acertado decir que una digestión sana y sí, que una digestión sana puede ser un reflejo del metabolismo sano.
Súper, gracias por esa claridad, Dani, porque esa es otra cosa, ¿ves? Cuando yo veo a la gente vendiendo o anunciando dietas, pastillas o tipos o técnicas de ejercicio que aceleran el metabolismo una vez más, y yo digo, ¿qué tal si nos vamos, por ejemplo, más bien a revisar cómo está la digestión de una persona? Que tiene que ver una vez más con la digestión, tiene mucho que ver con la variedad, porque esa es la otra. Yo puedo estar comiendo pollo criado orgánico en mi casa y lechugas que yo estoy sembrando acá en la terraza, pero si todos los días estoy comiendo lo mismo, no estoy dándole los nutrientes a las células de mi tejido gástrico para que ya puedan producir las enzimas digestivas o los jugos gástricos que yo necesito para hacer la digestión que necesito hacer. Entonces no me sirve de nada eso, necesito una vez más variedad. Y después si a eso le sumamos el componente que tú y yo acabamos de conversar de la importancia del estrés y el impacto que eso tiene en el metabolismo, pues no me interesa tampoco el pollo criado en el patio de mi casa si yo estoy comiendo bajo condiciones de estrés, si estoy comiendo sin estar con mi atención plena. Ya, siempre todos vamos a tener momentos en que vamos a estar corriendo por una u otra razón, pero ojalá en lo posible la mayoría de las veces tengamos tiempo para comer, tengamos tiempo para respirar y tengamos tiempo para, si es posible, cocinar o tratar de hacer una elección de alimentación que no sea solo por salir del paso o por matarme el hambre, porque eso puede, más allá de ahí volviendo a temas de si engorda o no engorda, es cómo lo vas a digerir, cómo te va a caer en el estomaguito, en los intestinos y eso, pues como que... Al final es un poco el resultado de buenos hábitos de alimentación y de buena salud. Es decir, hay personas que son un poquito más rellenitas que otras y son perfectamente sanas porque tienen un metabolismo sano y se alimentan bien. Hay personas que son súper delgadas porque su constitución, su genética las hace más delgaditas, ni más bonitas ni más feas. O sea, que simplemente todos somos distintos y al final pues es un poco lo que nos hace también humanos y lo que nos hace especiales a cada uno. Uh-huh. Esa claridad que no la había hecho, gracias por hacerla porque esa es otra cosa y es a veces, creo que es muy importante y esto es una locura, ¿ves? Como sentir que tengo que hacer esta claridad, pero en parte la hago porque yo, creo que eso era algo que ni siquiera yo tenía claro y es que es normal que la gente tenga el cuerpo diferente. Es súper, o sea, me siento casi estúpida diciéndolo, ¿ves? Pero es que yo veo y yo estuve ahí en ese grupo de mujeres que están sanas, que hacen ejercicio, que tienen energía, que están bien, pero todavía siguen pensando que su metabolismo está mal o está enfermo porque no son igual de flacas a fulanita de tal. Y puede ser que es que simplemente tu genética no da para eso. Hay personas que simplemente no tenemos una contextura muy fina y ya está, pero eso no tiene nada que ver ni con el estado de mi metabolismo ni con el estado de mi salud. 100% de acuerdo en todo lo que acabas de decir, tal cual. Pero es que es impresionante, o sea, mira, yo me acuerdo, por ejemplo, en mis épocas de juventud, más joven, más juventud, no es que esté re vieja, de verdad, todavía, bueno, claro que a veces siento que la vida lo pone a uno en un contexto en el que es de la manera en que es porque uno tiene que aprender cosas, pero la gran mayoría del grupo de amigos que me rodeó entre mis 20 y mis 30, había muchas mujeres muy delgadas, Ujú. muchas, muchas. Y entonces yo pensaba que lo normal era que yo también fuera así. Y lo que pasó fue que yo hice cosas muy, muy, muy duras y muy agresivas y abusivas con mi cuerpo para tener un tamaño que no me correspondía. No, o sea, Claro. estaba haciendo esfuerzos inhumanos para, y lo peor de todo es que tampoco llegué nunca a ser ultra delgada, era más delgada, pero era, ves, es como que uno no quiere entender que es, es la naturaleza, todos tenemos un cuerpo diferente. Sí, 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 total, totalmente. Y es que tenemos que aprender a querernos como somos, con más cadera, con menos cadera, con más, mejor dicho, como somos, porque o si no, pues vamos a vivir una vida muy triste e infeliz. Y bueno, es un proceso. Hay personas a las cuales les cuesta trabajo por presiones sociales. Bueno, en fin, yo creo que ese tema es súper complejo y pues tú lo abordas mucho en tus intervenciones en tu página, pero, pero sí, es un tema también de salud pública, es súper importante el tema de salud mental. Ujú. Bueno, Dani, yo como siempre le digo a la gente que muy seguramente quedan con deseos de conocer más, entonces los invito a que continúen la conversación con Daniela o conmigo a través de nuestras redes sociales. Nosotros siempre cuando el video sale, después en YouTube, dejamos toda la información, ves tu nombre completo, tu cuenta de Instagram, que igual ahorita la dejo en los comentarios acá de la transmisión, para que
pues para eso estamos, ¿no? Un poco como le decía también en la introducción del video, claramente para eso estás ahí tú en esas redes que además yo digo, hay gente que de verdad tiene mucho amor para hacer las cosas porque en últimas este es mi trabajo, pero tú tienes tu trabajo y además de todo estás ahí como pendiente de toda esa comunidad que te hace preguntas y quiere escucharte. Y para eso, bueno, con eso me despido y le doy entonces las gracias a todos por habernos acompañado y pues a ti también por haberte sacado este tiempo para estar acá. No, gracias a ti, y también me encantó. Tú sabes que a mí este tema me apasiona y ojalá mucha gente vea este video y mucha gente saque cosas valiosas y herramientas valiosas para su vida. Seguro que sí, seguro que también nos volveremos a ver, porque la idea es continuar sacando pues, contenido para que la gente tenga. Genial, muy bien. Bueno, un beso. Adiós. Muchas gracias una vez más por habernos acompañado. Muchas gracias, Daniela, por compartir toda tu sabiduría y tu experiencia. Si ya llegaste hasta este punto en este video, te agradeceremos infinito si dejas un like. Eso nos ayuda a crecer y poder mantener esta comunidad de conocimiento y de amor y cuidado para ti. Si quieres profundizar en temas de manejo emocional, como hablábamos hoy de la importancia del manejo del estrés, te invito a que veas este video acerca de cómo trabajar con la ansiedad. No olvides además suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas de los videos que te estamos trayendo cada semana. Mente, cuerpo y alma, los 3 lentes que necesitas para entender a tu salud.